¿Por qué los colombianos deberíamos respaldar decisiones que se tomaron a nivel institucional esta semana? Por un lado, la Corte Constitucional suspendiendo provisionalmente la emergencia económica y por el otro, el Banco de la República tomando una decisión impopular de un incremento bastante fuerte en la tasa de interés, 100 puntos básicos, llevándola hasta el 10,25%. Quédate porque te interesa. Vamos a estar hablando con un experto en la materia. Germán, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas por estos días? Muy bien, Gina. Muy movidas, muy movidas. Realmente el entorno económico global, Colombia, está lleno de anuncios, de hechos relevantes, de muchos eventos importantes que están cambiando como las reglas de juego y de mucha incertidumbre. Entonces, en la labor que yo hago, que es análisis, créeme que he tenido mucho trabajo por estos días. Muchísimo trabajo. Ahora, ¿qué tan sorprendido estás con esas noticias de esta semana, Germán? Por un lado, la Corte Constitucional tomando esa medida provisional en cuanto a la emergencia económica y también por el otro lado, un banco central en Colombia siendo muy agresivo con ese incremento de tasas de interés. Pues realmente estamos ante una situación difícil porque es una situación en la que se están moviendo muchas variables al tiempo y se están moviendo de manera muy fuerte. El incremento del salario mínimo de 23% en esa proporción por encima de inflación y de productividad no tiene un precedente y eso está cambiando muy fuertemente las expectativas de inflación y puede poner en riesgo muchos temas relacionados con la estabilidad de la economía colombiana, no a corto plazo, a mediano plazo incluso. Entonces, naturalmente, pues muchas de las decisiones que se están tomando son drásticas, fuertes, pero buscando un poquito estabilizar, por ejemplo, grandes impactos que estamos viendo y que ya seguramente revisaremos en detalle. Y en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional, pues lo que vimos fue una suspensión provisional. Yo creo que todavía no tenemos un pronunciamiento definitivo que nos permita ver si efectivamente ese decreto de emergencia económica se va a declarar exequible o inexequible, constitucional o inconstitucional, y por lo tanto los efectos por lo menos se suspenden, cesan, porque son unos efectos muy fuertes para distintos sectores, sector financiero, sector de energía eléctrica, consumo en Colombia, distintas cosas, pero más allá de los impactos específicos que también los podemos abordar más adelante, el tema es, mira, las decisiones de la manera en la que se están tomando de una manera un poco forzada, que está poniendo a funcionar todo el aparato institucional de Colombia, ¿sí? Estás viendo que las instituciones en Colombia están reaccionando y evaluando muchas de estas decisiones que tienen unos impactos enormes en el bolsillo de los colombianos, en la capacidad de inversión de las empresas y sobre todo, insisto, en la estabilidad macroeconómica. Uno muchas veces subestima el valor tan grande que es tener una economía relativamente estable en la que uno puede invertir, en la que uno puede consumir, en la que uno puede planear. Cuando la volatilidad llega, la angustia y la incertidumbre son las que se apoderan de las decisiones y eso frena muchas cosas y en algunos casos termina rompiendo Ujú. unos equilibrios que no quisiéramos que se rompan. Claro, aprueba la institucionalidad en nuestro país. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en esta primera parte, en esa decisión de la Corte Constitucional provisional, ya nos estabas contando, y es la noticia de la semana. ¿Qué impactos específicos ves? Pues si ya se toma una decisión de fondo que se esperaría más adelante, porque pues varios, por el momento, muchos de esos o los impuestos que se anunciaron en la emergencia económica quedan sin efecto. Pues un poquito de contexto. Gina, ¿cuál es la situación fiscal de Colombia? La situación fiscal es que tenemos un alto endeudamiento, que aunque no conocemos las cifras del cierre del 2025, las cifras podrían estar apuntando a que la deuda de Colombia
termine alrededor del 60% y muy beneficiada por algunas operaciones específicas que hizo la Dirección de Crédito Público y el Ministerio de Hacienda el año pasado, pero la tendencia es que la deuda de Colombia como porcentaje del PIB ha venido creciendo. El desbalance fiscal es enormemente alto, es más cercano al 7% del PIB, probablemente por estas mismas operaciones terminó en 6%, pero es un déficit bastante alto para una situación en la que la economía no está en crisis y no necesita un estímulo adicional. Las tasas de interés de Colombia están altas, las tasas de interés de la deuda colombiana están en 12, 13%, y en ese contexto el gobierno pues presentó un presupuesto general de la nación en su momento que seguía creciendo de manera importante el gasto. Por esto, esa ley de financiamiento que acompañó ese presupuesto se negó, se cayó, dejó desfinanciado el presupuesto presentado en 16 billones de pesos, y la alternativa del gobierno fue usar la herramienta de decretar el estado de emergencia económica y social y tomar unas medidas de impuestos tributarias que buscaban o buscan recaudar cerca de 11 billones de pesos, pero generando unos impactos enormes en muchos frentes de la economía. Por ejemplo, subiendo el IVA y el impoconsumo al consumo de licores y de ciertas bebidas alcohólicas, poniéndole una sobretasa del 15% al impuesto de renta de los bancos. Esto al final hace que lo que se lleva el gobierno por impuestos es el 50%. Le pone una sobretasa a las compañías de generación de energía eléctrica. Esto al final hace que muchas veces los empresarios también se cuestionen y revalúen un poco la rentabilidad y viabilidad de los negocios. Colombia no solo tiene una tasa que es alta comparativamente contra la región, la tasa de impuesto de renta del 35%, sino que muchos sectores como el de energía eléctrica, como el de energía en petróleo, gas y carbón, o el sector financiero, tienen unas sobretasas tan grandes que, que llevan a que la rentabilidad se impacte muchísimo. Entonces, ¿qué impacto tiene esta suspensión temporal? Pues primero que cesa esos efectos, y lo que inmediatamente genera es que se genera un efecto en el gobierno de no seguir recaudando estos recursos y por lo tanto seguir teniendo desfinanciado su presupuesto y sin recursos, en donde el desbalance probablemente, o probablemente no, seguramente no es ni de 11 ni de 16 billones de pesos. El desbalance fiscal es mucho más grande. Entonces, lo primero es un impacto al equilibrio fiscal, pero que debería llevar a lo que naturalmente debiera ser, y es a considerar y evaluar un recorte del gasto. La economía está creciendo a tasas más cercanas al 3%. No necesita que alguien la esté empujando y la esté ayudando además, y que el gasto se impulse más, porque la economía se recalienta. Dicho eso, pues lo que debería pensarse es en un recorte de gastos. ¿Qué efectos tiene esta suspensión? Pues que, por ejemplo, muchos efectos de inflación por estos mayores impuestos y por muchos efectos de encarecimiento de muchos productos en la economía, pues ya no se produce. ¿Qué efectos produce? Pues que en el caso de algunos que sectores o personas que tenían que pagar unos impuestos ya desbordados, exagerados en muchos frentes, pues no lo tengan que hacer, Ujú. y sobre todo poner el debate principalmente en lo necesario que es el ajuste fiscal, pero de una manera sostenible, que es reducir el gasto. No podemos estar teniendo un gasto desbordado y tratar de cubrirlo con impuestos cada vez más ingeniosos, porque esa no es la forma de llevar un poco las finanzas de manera sostenible en el país a mediano y largo plazo. Claro, aquí lo que hay de fondo es un deterioro de esas cuentas fiscales en nuestro país y es un asunto al que no le hemos puesto la atención que debería tener, Germán. Hablemos un poco, los niveles de deuda, tú nos decías 60%, estamos pendientes de además de que se publique en los próximos días ese plan financiero. em, la deuda en esos niveles que no deberían estar ahí, un aumento que viene haciéndose muy fuerte de la deuda en Colombia, sobre todo en los últimos 3 años.
Expliquémosle un poco a nuestros amigos que nos ven en este canal lo que ha sucedido en los últimos años en el país. Mira, la deuda de un país como la deuda de los hogares crece por unas determinantes o por unas razones muy sencillas. Primero, si tú anualmente o mensualmente gastas más de lo que te ingresa, quiere decir que tú para poder seguir sosteniendo ese nivel de gasto tienes que endeudarte, ¿sí? Alguien te tiene que prestar eso que te está faltando, ¿cierto? En el gobierno nacional esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos sin contar los intereses de la deuda. Y la otra proporción que impacta significativamente si tu deuda crece o no es dependiendo de qué tanto o a qué velocidad crecen tus ingresos versus tus gastos. Porque si tus gastos están creciendo el 10%, pero tus ingresos están creciendo 20 o 30%, probablemente vas a llegar a un punto en el que los ingresos te ayuden también a disminuir el nivel de la deuda. Pero puesto en la situación de Colombia, la relación de ingresos versus gastos, sin contar el pago de intereses, es una relación en donde en el año 2025 probablemente tuvimos un déficit de más de 2 puntos del PIB, probablemente 2,4 puntos del PIB. Y en donde en la relación de intereses, o perdón, de crecimiento de los intereses o la tasa de interés versus el crecimiento de los ingresos, que es a la velocidad a la que crece la economía, mira, la economía, si uno le quita el efecto de la inflación y los precios, lo que crece por cantidades. La economía crece, el año pasado pudo haber crecido algo cercano al 3%. En Ujú. los últimos años se ha caído la inversión y se estima que en los próximos años pueda crecer por debajo de ese 3%, pero para efectos prácticos puede crecer alrededor del 3%. La tasa de interés que paga Colombia por encima de la inflación es más cercana al 6%. Entonces, cuando tus intereses crecen al 6% anualmente y tu crecimiento de los ingresos basado en la economía crece el 3%, pues tú tienes un desbalance en la velocidad a la que crecen los ingresos y los gastos y adicional a eso, en el corto plazo, sigues gastando más. Entonces, la deuda no tiene cómo bajar. La razón por la que la deuda probablemente entre 2024 y 2025 bajó es tal vez por dos razones principales. La primera es porque la Dirección de Crédito Público hizo unas operaciones que más que entrar en el detalle porque tienen cierto grado de complejidad, generan unos efectos contables, unos ingresos temporales que hacen que tú los contabilices como un ingreso adicional y que esto te reduzca la deuda. Lo segundo, que ha ayudado mucho, sí, es la tasa de cambio. La tasa de cambio en la medida en que se cae y tú debes un 30% de lo que tú debes como país es internacional, pues esa deuda inmediatamente vale menos, ¿sí? Voy a inventarme, debías $100, pues esos $100 pasados a pesos no es lo mismo pasarlos a 4.500 que a 3.600 pesos. El punto ya después es preguntarse si la tasa de cambio está bajando por las razones correctas, si es sostenible, si no, que ahí es donde viene el otro punto. Probablemente la deuda se bajó porque el gobierno monetizó dólares muy fuertemente en la segunda parte del año, pero eso quiere decir que no es sostenible. Uno no tiene dólares permanentes para estar monetizando y manteniendo la tasa de cambio abajo. Entonces, esa es la realidad más o menos de la deuda. Y lo otro que te agregaría es que en la medida en que la deuda está creciendo y en la medida en que la deuda, los que siguen esto y que le prestan plata a Colombia, cuando uno es un inversionista que presta plata y le confía unos recursos a un país, pues uno se toma su tiempo para analizar cuáles son los hábitos financieros, los hábitos de pago de ese país y si la tendencia es a mejorar o a empeorar o a estabilizarse. La tendencia de Colombia es a empeorarse porque sus hábitos no son buenos. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que el inversionista finalmente percibe más riesgo y para protegerse un poco de ese riesgo, pues cobra una tasa de interés mayor. Entonces, estamos en una situación, Gina, en la que Colombia está pagando tasas a nivel internacional muy parecidas a las del Salvador, está pagando tasas de interés que si las comparas, por ejemplo, con Brasil, son casi 1 punto porcentual mayores
y en Colombia, en pesos colombianos, está pagando tasas de interés del 13%. Entonces, cuando nosotros como colombianos nos preguntamos por qué un crédito de consumo o por qué un crédito para vivienda no nos lo prestan al 11 o al 10 o al 9 o menos, pues es justamente porque los recursos al gobierno nacional le están costando más y de ahí para arriba, pues a todos los demás. Bueno, esto me lleva entonces a ligarlo con ese segundo gran tema y es el Banco de la República. Entonces, la polémica recientemente, Germán, ha sido el gobierno diciendo estamos pagando unas altas tasas de esa deuda que nos estás contando, tanto en pesos y bueno, internacionales. Te entendí, 6% internacional y en pesos 12, 13%. El gobierno dice, estamos pagando estas tasas porque es que el Banco de la República está subiendo la tasa de interés o la tiene muy alta y esta semana la subió en 100 puntos básicos. Entonces, primero acá la explicación si está en lo correcto o no el mandatario. Yo te diría que no es correcto, no es correcto y básicamente por lo siguiente, por algunos temas particulares. Lo primero, porque la tasa de interés del Banco de la República es una herramienta que sirve para regular la cantidad de dinero y la oferta de dinero en la economía, pero eso es un efecto de corto plazo, ¿sí? Es como una válvula, que en la medida en que tú ves que está fluyendo mucho dinero en la economía y cómo ves que es mucho o que es poco, porque empiezas a ver que el consumo crece mucho más de lo que crece, por ejemplo, la inversión, de lo que crece la oferta de productos, de bienes y servicios y la capacidad instalada en la economía. Y empiezas a crecer tanto que empiezas a forzar un poco la economía a que lo que no produce acá, pues en algún lado se conseguirá y tiene que importarse y ahí es donde tú ves el desbalance entre importaciones y exportaciones. Lo segundo que empieza a ocurrir es que cuando hay mucho dinero en la economía que supera esa oferta o esa capacidad instalada, se empiezan a generar aumentos de precios. Esos aumentos de precios es lo que se conoce como la inflación. Entonces, la válvula que mueve el Banco de la República básicamente lo que busca controlar es la cantidad de dinero en la economía para tener en rango un indicador, ¿sí? Que es el nivel de inflación. Es básicamente eso lo que permite que haya estabilidad de precios en la economía y que en la economía se pueda dar un crecimiento sostenido a largo plazo y que tanto los hogares como las empresas puedan planear, puedan hacer metas a largo plazo, planes de inversión y una cantidad de cosas que se requieren para que una economía crezca. Pero en el punto de el endeudamiento para un país tiene mucho que ver con, por ejemplo, la percepción o incluso el análisis de riesgo que hace quien está prestando el dinero al gobierno colombiano a 3 5 10 15 años o más. Y eso significa, primero que yo a largo plazo, pues uno no tiene poderes súper especiales para saber si efectivamente el país pues va a tener las mismas condiciones que hoy. Entonces uno por esta incertidumbre pues pide una tasa un poco mayor, pero adicional a eso lo que sí influye muchísimo es las expectativas que yo tenga. Si yo veo que, volviendo al tema de la dinámica y de los hábitos financieros del gobierno, si yo veo que a quien le estoy prestando el dinero está creciendo en ingresos, está manteniendo sus finanzas equilibradas y tiene buenos hábitos de pago y está comportándose bien, probablemente voy a estar dispuesto a prestarle una tasa más baja, no me preocupa tanto, no siento que mi capital esté en riesgo. Ujú. Pero si eso no es así, pues naturalmente voy a prestarle y voy a exigirle una tasa mayor. Es natural y eso pasa en las finanzas personales y en las finanzas del día a día también. Si tú le vas a prestar dinero a alguien que no se ve muy buena paga, si decides asumir ese riesgo, pues probablemente vas a asumirlo cobrando un poco más. El segundo tema, aparte de esas expectativas sobre la capacidad de pago, tiene que ver con las expectativas de inflación. Es impresionante, pero si tú estás prestando la plata a largo plazo,
pues tú tienes que de alguna manera tener confianza en que ese dinero que tú prestaste, pues en el tiempo conserva su valor. Porque si tú, en casos extremos, por ponerte un ejemplo, prestas hoy 100 millones de pesos o 10 millones de pesos, pero crees que la inflación en Colombia va a ser de doble dígito y vamos a tener periodos de hiperinflación, pues tú sabes que a la vuelta de 3 5 años, esos 10 millones de pesos van a haber perdido significativamente la capacidad adquisitiva y se van a diluir enormemente. Entonces, las expectativas de inflación influyen un montón. Por eso es que la inflación y las expectativas de inflación son tan importantes para que la gente tenga confianza, por ejemplo, en tomar esos riesgos de invertir a largo plazo. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Que las expectativas de inflación se están subiendo, que con el aumento del salario del 23%, las expectativas de inflación, pues incluso se están poniendo en duda que vuelva a la meta en el 2026-27 y de pronto un poco más. Mm. Y eso inmediatamente está haciendo que los inversionistas hoy no estén tan dispuestos, a pesar de que la tasa de interés pareciera alta, no estén tan dispuestos a entregarle títulos o financiación y comprar títulos del gobierno de muy largo plazo. Están comprando títulos del 2030 o del 2029 o del 2031, que estamos hablando de 5, 4, 6 años aproximadamente. Eso ya es una señal de que los inversionistas, a pesar de esas tasas que parecen altas, no se están sintiendo tan confiados de destinar sus recursos a esas inversiones de largo plazo. Entonces, por eso es tan importante tener una inflación estable. Entonces, si te das cuenta, como para resumir esto, la tasa de interés del Banco de la República determina la cantidad de dinero en la economía y determina las tasas de interés de corto plazo. Pero Ok. las tasas de largo plazo son determinadas más por expectativas, credibilidad, confianza y sobre todo esas mismas expectativas de inflación. Muestra de eso es que entre 2022 y 2024-25 el Banco de la República en Colombia bajó la tasa de interés, pero la tasa de interés que se le cobra al gobierno colombiano por su deuda, por prestarle recursos al gobierno colombiano, se mantuvo por encima del 11-12%. Bueno, ya he entendido porque ha habido siempre ese rifirrafe entre presidente Petro, echándole la culpa al Banco de la República por ese encarecimiento de la deuda. Hablemos un poco de los pronósticos de inflación, Germán. Ya en estos últimos minuticos escuchábamos al gerente decir que estas expectativas de inflación han subido a más del 6% para este año. ¿Ustedes qué están esperando? Y el impacto puntual del salario mínimo en esas expectativas. Aquí lo primero a decir, Gina, es que efectivamente la expectativa de inflación subió a 6,3% aproximadamente, ¿sí? 6,3, 6,4 son estimaciones de cuál puede ser el impacto. Pero si uno compara esa expectativa de inflación con la expectativa de inflación o el cálculo que se tenía en diciembre, por ejemplo, en diciembre esa expectativa era más cercana al 4,2% o 4,3. Entonces, la expectativa de inflación se subió 2 puntos porcentuales de un mes a otro. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre diciembre y enero? Que el salario mínimo subió 23%. Cuando tú analizas ¿qué impacto puede tener en la economía un incremento del salario del 23%? Lo primero que tú sabes, o las dos cosas que tú sabes es, primero, que es muy fuerte, muy, muy fuerte, porque no habíamos tenido antes historia de un incremento que estuviera tan elevado y tan alto por encima de los niveles de inflación y productividad. Aquí lo que importa es justamente esa diferencia entre inflación y productividad y el incremento del salario mínimo. Y muy ligado a eso, segundo, que como tú no tienes historia y no sabes, este es un evento económico del cual tú no tienes como un periodo comparable, tú no sabes realmente cómo se pudieron haber comportado, cómo se van a comportar los empresarios, cómo se van a comportar los consumidores,
y que tiene unos efectos muy dispares. Entonces yo lo que te quisiera decir es que hay mucha incertidumbre todavía sobre ese pronóstico y por eso mismo es que el Banco Central toma sus decisiones para tratar de anclar esas expectativas, para tratar de enviar un mensaje contundente de que la autoridad monetaria en Colombia está comprometida con el mandato constitucional con el cual se creó y es lograr la estabilidad de precios. Eso es supremamente importante y la independencia del Banco Central en esto es enormemente importante y los colombianos debemos estar enormemente agradecidos por esto, porque es lo que permite la estabilidad del país, ¿cierto? Respecto a los efectos, naturalmente tú tienes unos efectos que van a generar incrementos en los costos de los empresarios, porque sube la mano de obra. Hay algunos empresarios o algunos sectores en donde hay mucha más proporción de sus empleados gana salario mínimo, en otros no. Hay unos sectores más formales, menos informales, distintos efectos, ¿no? Los sectores es distinto. Yo te diría que, por ejemplo, sectores exportadores como exportación de flores sufren mucho porque buena parte de sus trabajadores ganan salario mínimo, son trabajadores formales y en ese caso el incremento que hay que hacer del 23% es a una proporción muy grande del total de sus empleados. Ujú, Entonces, aquí vienen las realidades de cada uno y es, primero aumenta el costo laboral, segundo, vendrán unos costos adicionales por las materias primas o los insumos que uno utiliza y que pues en esos otros sectores también se dieron impactos por el aumento del salario mínimo. Em, Tercero, que no todos los sectores pueden ajustar los precios de manera fuerte. No sé, en vivienda por más de que esté indexado a salarios mínimos, va a ser difícil que tú puedas incrementar los precios 23%, los incrementarás menos. Y así sucesivamente, en distintos sectores tú el incremento que puedes hacer de precios es menor. Entonces, eso te lleva a ti a considerar que tus utilidades, tus márgenes y lo que te permite invertir y crecer a largo plazo se va a impactar. Probablemente puede que no generes utilidades y la forma entonces de enfrentar eso no es solo aumentando los precios, sino probablemente viendo si tienes que reducir un poco el número de trabajadores que tienes, porque además tienes este año por la reforma laboral una reducción de 2 horas en la jornada laboral. Esto es clave para las expectativas de inflación, Gina, porque lo que te estoy diciendo es cierto que sube el salario, es cierto que hay una proporción de los colombianos que va a tener mayores ingresos y es cierto que esos colombianos probablemente van a salir a gastar más. Y eso lo que genera es presiones al alza en los precios en la economía, más la misma indexación que se da en muchos frentes porque hay cosas atadas o indexadas al salario mínimo. ok. Pero por el otro lado, hay un efecto en donde probablemente en empleos en Colombia se perderán empleos, se aumentará la informalidad y muchos empresarios que tenían planes de inversión, planes de expansión, y este es un efecto que probablemente no se ve tanto y no se ha comentado tanto, tienen que cambiar sus planes, tienen que en algunos casos cancelar sus planes de expansión. No me da las cuentas o la rentabilidad con este nuevo costo laboral que tengo en Colombia, entonces probablemente cancelo los planes de expansión y eso le impacta inmediatamente a la economía. En el neto y en el balance, estos efectos que le pegan negativamente a la actividad económica en Colombia son los que pueden hacer que se modere un poco esas expectativas de inflación. Yo te diría que ese aumento del salario mínimo en inflación, en tasas de interés y en economía no va a tener efectos solamente en el 2026. Muchos de los efectos se van a trasladar hacia el año 2027 porque hay efectos de estos que te mencioné que se van viendo rezagados un poquito, se demoran un poquito en darse, pero finalmente se van a dar. Entonces, las expectativas de inflación son esas y vamos a ver cómo va evolucionando el año. Vamos a ver, estaremos pendientes. Esa decisión del Banco de la República se tomó sin conocer todavía esa cifra de inflación de enero.
hay que decirlo también, Germán, que estamos pendientes en los próximos días de esa cifra para ya ir mirando un poco más el impacto ya en el neto. Y como bien lo dices, impactos que se verán en el mediano plazo también en inflación y en actividad económica. Bueno, Germán, si quieres un último mensaje, 20 segunditos o ya finalizamos. Pues muy de la mano de lo que tú estabas diciendo, creo que si bien no se conoce el dato de inflación de enero, eso también lo que te muestra o te indica es que para el Banco de la República y para la economía las expectativas son muy importantes, muy importantes. Yo ya te lo mencioné en lo que tiene que ver con la financiación del gobierno, las tasas de interés, pero en el contexto de inflación, si los empresarios, si los consumidores, si los distintos agentes de la economía, se, se creen la perspectiva o se preocupan y se anclan en esas expectativas de que la inflación va a estar alta, de que no se va a cumplir la meta durante los próximos años. Probablemente sus decisiones van a estar enfocadas en eso. ¿Y qué hace uno cuando cree que la inflación va a ser más alta? Probablemente el precio de los productos los sube un poquito más, probablemente compra dólares porque cree que el peso colombiano puede perder valor y puede perder capacidad adquisitiva, distintas cosas que terminan trasladándose en aumentos mayores de los precios en la economía. Entonces, para el Banco de la República haber tomado una decisión de subir 100 puntos básicos la tasa de interés, creo que es claro que debe enviar un mensaje y lo envió, un mensaje contundente de que el Banco de la República está para mantener la estabilidad de la economía, por lo menos en el corto plazo. Se requieren otras decisiones, pero yo celebro, por más de que es una decisión drástica y va a tener impacto en todos nosotros y en el bolsillo, yo celebro o respaldo un poco esa decisión del Banco de la República porque va alineada a mantener el país por una senda más estable. Y sin esa estabilidad, créeme que crecer económicamente y planear y hacer negocios se vuelve difícil. Entonces es súper importante lograr esa estabilidad. Claro, estabilidad de precios, a pesar de que sea, como lo dijo el gerente, una decisión que puede ser dolorosa, impopular, por supuesto, Ujú. pero bueno, ahí está el banco cumpliendo con su deber. Germán, muchas gracias. Gina, a ti muchísimas gracias. Siempre un gusto acompañarte en estos espacios y espero que también para las personas que te vean y que nos vean sea muy útil para entender este panorama que está un poco movido y con muchísima incertidumbre por estos días. Así es, incertidumbre en cantidad. Germán, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. A ustedes también, gracias, como siempre. Suscríbanse a este canal, pueden comentar, pueden compartirlo, también contarnos qué temas quisieran también escuchar en estos espacios. Y como siempre, bueno, nos veremos la próxima semana. Síganos en las redes sociales.